Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y eso se los agradezco muchísimo, está disponible. Se sube, aparece, puede ser visto todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto de los sábados se sube, está disponible este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde, como ustedes también bien lo saben, están disponibles más de 500,000 de programas anteriores que ustedes pueden ver, oír, escuchar a la hora que gusten, cuando quieran, cuando manden, cuando ustedes lo deseen. Estos programas están listos para ser vistos o escuchados. Eso sí, el que corresponde a cada 8 días aparece los sábados en puntito de las 5 de la tarde. Nuevamente, como siempre lo hago, les reitero, por supuesto, mi agradecimiento porque estemos juntos para recordar el pasado en este programa y en este canal que, como ustedes bien saben y siempre lo repito, no tiene ningún fin ni político, ni económico, ni está monetizado, ni admite donaciones ni nada por el estilo, que es únicamente algo que ustedes y yo realizamos porque compartimos ese esfuerzo, esa pasión por la historia, por conocer nuestro pasado. Eso sí, amigas y amigos, les reitero como siempre, las vías electrónicas que están a su disposición para poder comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque en esta ocasión quisiera también hacer un programa distinto. Siempre los hago distinto, por lo visto últimamente me está saliendo esta frasecita. Porque ahora quiero que reflexionemos un poco acerca de un personaje fundamental en la historia de México, un tanto cuanto desconocido. Sí, obviamente se le recuerda cada vez que hay algún tipo de homenaje, alguna celebración, pero en realidad pasa desapercibido porque muy poco se ha investigado, se ha estudiado, muy poco se conoce su obra en realidad. Me refiero a Justo Sierra, el gran maestro de América, Justo Sierra. Y esto en ocasión a que en este año de 2025 se cumplen 120 años de cuando allá por 1905, a iniciativa, por su entusiasmo, por el esfuerzo personal de don Justo Sierra, se creó lo que entonces se llamó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Justo Sierra fue quien consiguió que el presidente de su tiempo, el general Porfirio Díaz, convencido de lo que su amigo Justo Sierra le decía, le pedía, le demostraba, decidió crear el Ministerio de Instrucción Pública, lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública, hace exactamente 120 años. Y esta efeméride, que por supuesto pues no se recuerda mucho, ni mucho menos a su personaje impulsor que fue Justo Sierra, me llevó a reflexionar en estos días acerca de la calidad enorme que este hombre, Justo Sierra, tenía en lo personal y que lo llevó finalmente a concretar sus grandes anhelos y aspiraciones cuando Porfirio Díaz autorizó que se creara esta Secretaría de Estado, este Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Justo Sierra era un hombre seguramente superdotado intelectualmente, con una capacidad de trabajo inmensa. Miren, fue abogado, lo cual, bueno, todos los grandes hombres de aquel tiempo eran abogados,
Fue también como funcionario público diputado varias veces al Congreso de la Unión. Fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue también subsecretario de Justicia e Instrucción Pública en el gabinete de Porfirio Díaz y remató su obra como ministro, ya designado por el propio don Porfirio. Y en esa etapa de su vida, entre 1905 y 1911, cuando ocupó este alto encargo, entre otras cosas, es el creador de la Universidad de México, es el creador de lo que hoy conocemos como jardines de niños, es el creador de lo que hoy es norma común, que es la educación elemental o primaria obligatoria. Y tuvo tiempo además también para, manteniendo su amistad con Porfirio Díaz, ser curiosamente un crítico de él. No fue un amigo que se agachara en su presencia, sino fue quien le recomendó a tiempo, por ejemplo, en el año de 1900, que ya presentara su renuncia, porque a don Porfirio debería sucederlo la ley. Fue además un hombre tan visionario, tan importante, tan reconocido en México, que es al único porfirista, al único miembro del gabinete del general Porfirio Díaz, que la propia Revolución Mexicana rescató, y el presidente Francisco Ignacio Madero lo designó embajador plenipotenciario de México en España. Madero mismo apoyó que fuera como embajador mexicano allá a Madrid, ciudad en la que va tristemente a morir. Aquí está sepultado ya en la rotonda de las personas ilustres, y repito, es un hombre interesantísimo de estudiar, un auténtico visionario, un hombre que además, y esto es quizás lo más importante y lo que quiero dedicar el programa el día de hoy, que fue un pensador, un auténtico pensador, que fue un escritor, un auténtico escritor, en una época en la que no había, ya no digamos inteligencia artificial, ni ordenadores o computadoras, bueno, ni aún máquinas de escribir. Y escribió, como ahorita lo veremos, centenares de páginas, miles de páginas recopiladas ya en 17 volúmenes. Un pensador, repito, un escritor, un educador, un gran hombre, un hombre importantísimo de México y que tristemente hemos olvidado. Ya en algunos programas anteriores hemos hablado de otros dos distinguidísimos secretarios de Educación Pública que ha tenido nuestro país, como don Jaime Torres Bodet, a quien le dedicamos el año pasado un programa entero, o también en su momento hablamos en un programa también de don José Vasconcelos, escritores distinguidísimos, pensadores de primera línea, pero no habíamos dedicado tiempo a la figura enorme de don Justo Sierra, y es lo que quiero el día de hoy hacer, resaltando su importantísima obra escrita, que repito, pocas personas han leído, nadie conoce y nadie habla de ellos en estos días. Es una cosa terrible porque se trata, quizás, y casi estoy seguro de poderlo afirmar, del mayor intelectual mexicano, utilizando las palabras que hoy se dicen, pero quizás, como a él le hubiera gustado, del mayor pensador mexicano, un gran escritor y sobre todo el más importante educador de nuestra patria. Hablemos pues de la obra escrita de don Justo Sierra Méndez. Comienzo señalando que la Universidad Nacional Autónoma de México, en diversos momentos de la historia del siglo XX, publicó la obra completa de don Justo Sierra, en 17 volúmenes. 17 volúmenes. Tengo la fortuna inmensa de contar con ellos aquí en casa desde hace ya muchos años, y en estos días, repito,
decidí repasar su obra para contrastarla, tristemente debo decirlo, con, pues, quienes posteriormente a él, cada vez el nivel más descendiente, han ocupado la titularidad de esta importantísima dependencia gubernamental que es la encargada de la educación pública. Miren, vamos a comenzar libro por libro. El tomo primero de las obras completas de don Justo Sierra está dedicado a sus poesías, porque también fue poeta. Claro, este tomo primero tiene la ventaja enorme de que cuenta con un estudio introductorio y una biografía muy completa, escrita nada más ni nada menos que por don Agustín Yáñez, quien, pues, decidió abrir la colección de las obras completas de don Justo Sierra con su propia biografía, la biografía de este gran mexicano Justo Sierra. Tiene aquí la colección de sus poesías patrióticas. Empezó a publicar poesías desde 1868, imagínense nada más. Poesías patrióticas que dedicó al 16 de septiembre, al 5 de mayo, a Cristóbal Colón, a los mártires de Tacubaya, a los héroes de la independencia, y tiene además también un capítulo muy singular porque le gustaba escribir poesías fúnebres. ¿Sí? Poesías que declamaba en los sepelios de personas que él quería o que él conocía o que había visto de cerca, como por ejemplo, declamó una poesía cuando fue sepultado el gran poeta Manuel Acuña, que era su amigo, o el gran poeta también, filósofo y político mexicano Ignacio Ramírez el Nigromante, o bien el famosísimo general Jesús González Ortega. Tiene también poesías de amor, por supuesto, las que dedica a doña Luz, su esposa, y poesías, pues, como se usaba en aquel tiempo, de costumbres sociales. El tomo 1, las de las obras completas de Justo Sierra, corresponde a las poesías. El tomo 2 se denomina prosa literaria. Prosa literaria de Justo Sierra. Aquí vienen toda la serie de sus artículos que se llamaban Conversaciones del Domingo, que escribió una columna en los periódicos durante muchísimos años. Platicaba de todo, de curiosidades, de excentricidades, de libros, de personajes, de calles, curiosidades del domingo. Aquí también incluyeron una novela, la única que publicó en su vida, que no es buena en realidad, pero bueno, fue la única vez que escribió una novela. Él pensaba escribir seguramente en cosas mucho más serias, pero se aficionó, como era la moda de su tiempo, en las novelitas, y escribió su novela Cizaña, que aquí también se encuentra, y, eso sí, un librito que aquí está incluido, que le valió gran éxito en su tiempo porque se llamó Cuentos Románticos. Y son varios cuentitos románticos que contienen historias de amor muy bonitas. A mí en lo particular me gusta uno mucho que se llama Confesiones de un pianista. Obviamente es una especie de reciprocidad a la novela Santa de Federico Gamboa, porque se trata de la historia, en un cuento romántico, del amor de un pianista de un lugar de estos de nota roja. Así que bueno, Justo Sierra también tiene sus cuentos románticos porque también escribió literatura, don Justo Sierra. Obviamente, también cuenta, y esto es sumamente interesante, con el tomo tercero, su crítica y artículos literarios, que escribió entre 1869 y hasta 1911. Aquí habla sobre temas de literatura, por ejemplo, sobre su maestro y amigo Ignacio Manuel Altamirano. También explica literariamente y hasta lo critica al gran escritor francés Víctor Hugo. Obviamente hace una serie de estudios sobre su amigo Manuel Acuña. Y, en fin, sobre Emilio Castelar, un español muy famoso, poeta de su tiempo y novelista. Un libro, pues, interesantísimo este, sobre crítica y artículos literarios. El siguiente tomo, el tomo cuarto de las obras completas de don Justo Sierra, este sí es trascendental y sumamente importante. Se denomina periodismo político. Miren, durante mucho tiempo,
en los años 80 del siglo XIX, don Justo Sierra se dedicó a plantear en un periódico que él fundó, que tenía el título de Periódico Liberal Conservador. Fíjense qué interesante, sumaba las dos corrientes de pensamiento mexicano para hacer propuestas de una reforma científica a la Constitución de 1857 y que de alguna manera se van a volver parte de la justificación de la existencia de un régimen como el general Porfirio Díaz. Aquí aborda, sobre todo, cuestiones constitucionales y de un programa que él llama, repito, científico, de reformas a la Constitución para conseguir la divisa máxima de la corriente filosófica a la que él pertenecía, el famoso positivismo. Orden, paz y progreso. ¿Cómo conseguir el orden? ¿Cómo conseguir la paz? ¿Cómo conseguir el progreso? Bueno, don Justo Sierra, en este libro de periodismo político que, repito, contiene todos los artículos que escribió en materia constitucional en este periódico, que él decía era liberal conservador. Aquí habla, por ejemplo, de cómo debe estar integrada, cómo debe funcionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla, por ejemplo, también de cómo debe funcionar y cuáles deberían ser las atribuciones del poder legislativo. Naturalmente habla de cuál es el poder que tiene el presidente de la República, cómo debe aplicarlo, cuánto tiempo debe perdurar en el mando, cómo debe ser electo, cómo debe ser un presidente de la República. Naturalmente habla también de una cuestión en debate en aquel tiempo, la vicepresidencia de la República, que era un tema entonces importantísimo. Habla, por supuesto, de todas las cuestiones en las cuales la Constitución tiene que ver. Lo que se llamaba en aquel tiempo los derechos del hombre que reconocía la propia Constitución, cómo volverlos válidos, cómo aplicarlos, cómo hacer que se respeten, cuál es la función de los órganos de gobierno. Todo esto lo estudió a profundidad don Justo Sierra y lo escribía en su periódico. Fíjense, el total de páginas de este libro son 400 de temas fundamentalmente constitucionales. Un libro importantísimo para los teóricos de la política, del derecho, de la Constitución, y que seguramente sería interesantísimo examinar sus puntos de vista en los debates actuales, particularmente en lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación. El siguiente tomo está dedicado, y este es sumamente importante, porque era un pensador que escribía sus discursos y después los decía, los leía. Está dedicado un tomo completo también de 400 páginas a sus discursos. El tomo quinto está dedicado a sus discursos. Obviamente están, porque a él le encantaba hablar en todo tipo de festejo patriótico, en las conmemoraciones del Día de la Independencia, del 12 de octubre, del 5 de mayo, de cualquier ocasión de fiesta nacional patriótica. Don Justo siempre daba un discurso, todos ellos elegantes, muy bien dichos, muy bien escritos, muy bien pensados. También, capítulo peculiar, hay una serie de discursos de don Justo Sierra que él llamó oraciones fúnebres, las que preparaba y leía en los sepelios de sus amigos o de personajes importantes. A algunos también les escribía poesías, como ya lo comentamos hace un rato. A otros simplemente discursos, pero de una seriedad, de un formal, oraciones fúnebres, en las cuales efectivamente se valora la vida de alguien y se lamenta su fallecimiento. Don Justo Sierra era experto en este tipo de discursos fúnebres. También están aquí sus discursos ante el Congreso de la Unión cuando fue diputado, de temas muy, muy variados. Y también aquí hay discursos sobre
educación, que va a ser el eje de su vida, el motor fundamental de su existencia, el tema que quizás más le apasionó, más le preocupó, al que dedicó más tiempo, la educación. Aquí vienen ya algunos de los discursos, sobre todo los que dio en la Cámara de Diputados sobre materia educativa cuando fue diputado. Aquí ya estaba, de alguna manera, anticipando, preparando, previendo lo que él mismo haría más adelante cuando tuvo la oportunidad ya de ser el encargado del despacho oficial desde el cual se fomenta y se organiza la educación en México. Tomo 5, Discursos de don Justo Sierra. El siguiente tomo, el tomo 6, también es una delicia. Es el tomo dedicado a los viajes. Realmente salió pocas veces del territorio nacional don Justo Sierra. Hizo uno bastante amplio en tiempo, a los Estados Unidos de América, y en estos libros de viajes, por ejemplo, en uno que se llama En Tierra Yanqui, que se incluye en este tomo sexto de don Justo Sierra, pues narra, describe, platica cómo son particularmente las ciudades de Nueva Orleans, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Baltimore, la ciudad de Chicago, la ciudad de Washington, y todas ellas como un viajero que está narrando y relatándonos lo que está mirando con sus ojos, a veces de azoro, a veces de sorpresa, a veces de molestia. Es un viajero que platica sus experiencias y que pues nos las da a conocer. Viajó también al viejo continente, particularmente a 3 países, a España, en donde aquí se incluye un librito suyo que se llama Notas Catalanas, que son todas sus experiencias particularmente sobre la ciudad de Barcelona, a la que dedicó varias páginas. Y también otro librito muy simpático, que se incluye en este mismo tomo sexto de las obras completas de don Justo Sierra, que se llama Días de Roma. Igual es una crónica viajera de la ciudad eterna, como él la llama, describiendo con minuciosidad el Vaticano, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, el Foro Romano, el Coliseo, que le dedica bastantes páginas, las catacumbas romanas que le impresionaron. Todo esto aparece en estas crónicas viajeras, que a veces publicaba y a veces eran simplemente las cartas que enviaba a su esposa, de los viajes de don Justo Sierra, que ocupan el tomo sexto de sus obras completas. El tomo séptimo se llama El Exterior. No es de un viajero, son las opiniones de un mexicano desde México de cuestiones palpitantes que ocurrían en el mundo. Tiene un capítulo, por ejemplo, sobre las Filipinas, las Islas Filipinas y su independencia. Otro capítulo sobre la política española del fin del siglo XIX. Otro capítulo sobre las dificultades políticas que vivía el imperio austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Otro capítulo muy importante y muy interesante que a él le apasionó, un capítulo entero sobre Bélgica, las cuestiones palpitantes en Bélgica. Uno muy simpático que se llama Cosas de Francia, en donde habla, por ejemplo, del caso famoso, del caso Dreyfus. Otro que se llama Cosas de Estados Unidos, donde platica la muerte del presidente McKinley. Otro más interesante, Cuestiones cubanas, precisamente sobre José Martí y la independencia de Cuba. Pero también habló del Japón y de su apertura comercial con México, su opinión sobre Japón, que nunca visitó, pero escribió sobre Japón, o, entre otros muchos más, sobre Transvaal. ¿Se acuerdan de Transvaal? Lo que hoy es Sudáfrica. También Justo Sierra se dedicó a estudiar las cuestiones sudafricanas. Bueno, así como estos, hay otros, muchos más, decenas más de temas específicos de acontecimientos mundiales que ocurrían en el exterior de México, que don Justo Sierra decidió escribir sobre ellos. Y bueno, por supuesto,
El tomo octavo de las obras completas de don Justo Sierra está dedicado naturalmente a la educación nacional, que este es, repito, el tema de su vida. Aquí van a aparecer, primero, artículos sueltos que publicaba sobre educación, ensayos más bien, en lo que habla sobre la educación primaria, en otro más habla sobre los planes de estudio de primaria y de la educación media, otro más sobre todas sus ideas sobre la universidad, porque él es finalmente quien la crea. Existía en época colonial, el liberalismo la había acabado y únicamente había escuelas profesionales independientes, y don Justo Sierra en 1910 recrea, nuevamente vuelve a instituir la Universidad Nacional y ocupa muchas páginas de su pensamiento estos temas importantes de la educación nacional. También todos los discursos educativos que dio en diversas instancias, en escuelas, en el Congreso, ante el presidente de la República, en cualquier número de foros sobre educación pública desde 1903, en que fue nombrado subsecretario, y hasta 1910, 11, cuando finalmente tuvo que renunciar a la caída del porfiriato. Pero también aquí aparecen todos los segmentos, los extractos de los informes presidenciales del general Porfirio Díaz, en donde las partes donde se hace referencia a la educación, que le eran preparados precisamente por el propio Justo Sierra. Justo Sierra escribía la parte correspondiente a los informes presidenciales de don Porfirio, así se los pedía el propio presidente de la República, y como sabemos que son de la pluma de la autoría del propio Justo Sierra, por eso aparecen también incorporados en este tomo, repito, vital, fundamental, el tomo octavo de las obras completas de don Justo Sierra, llamada La Educación Nacional. Este es, insisto, el tema, la preocupación, el anhelo, la inquietud de su propia vida. Todo lo demás es simplemente un techado de cultura, porque lo es. Es un hombre culto, es un pensador, es un escritor. Pero el tema central de su existencia, su vocación natural, el motivo de su vida, como él mismo lo señaló, fue precisamente la educación nacional, que está recopilada en un tomo también de 512 páginas, el tomo octavo de sus obras completas, que está dedicado a la educación nacional. Pero amigas y amigos, no se vayan, porque en un momento más vamos a continuar con este interesantísimo y para mí apasionante tema, el de la obra, el pensador, el literato, el escritor, el educador, don Justo Sierra. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que está dedicado a recordar y a recorrer la obra monumental, enorme, de don Justo Sierra. Un pensador, un escritor, un educador, que tuvo tiempo suficiente, o se dio el tiempo suficiente en aquellos años, para escribir miles y miles de páginas de temas muy diversos. La Universidad Nacional Autónoma de México publicó sus obras completas en 17 volúmenes, lo cual es una cosa enorme, ¿eh? Ya recorrimos hace un momento en la primera parte buena cantidad de estas obras completas, y ahora vamos a continuar revisando qué contienen las demás. Fíjense bien, una de las pasiones de don Justo, además de la educación, además de la política, además de la literatura, además de la poesía, era la historia. Y escribió varios libros de historia. En sus obras completas, en el tomo noveno, en el tomo 9, que se titula Ensayos y textos elementales de historia, primero se publican algunos ensayos varios de temas históricos diversos, pero el tomo está dedicado especialmente a recoger en él 4 libritos de historia que el propio Justo Sierra escribió para que fueran libros de texto en las escuelas
mexicanas. Aquí está el que él llama Elementos de Historia General, que es una especie de historia universal para niños de primaria. Aquí se encuentra también el libro Elementos de Historia Patria, que es una historia de México, desde los orígenes, allá, anterior a las primeras culturas originarias, hasta los días de la Reforma y el Imperio. Aquí está también un librito que él utilizaba para sus campañas apenas muy limitadas pero iniciales de alfabetización, que se llama Catecismo de Historia Patria, con los rasgos más elementales de nuestro devenir histórico. Y aquí también hay uno muy interesante que él llamó Cuadros de Historia Patria. Era una especie de descripción de una serie de pinturas que él quería que se hicieran para ilustrar los libros, para ilustrar las paredes también de las escuelas, los cuadros de Historia Patria, para hacer un gran mural pictórico por una parte, pero también contexto de nuestra historia. Este es, digamos, el primer paso, la obra incipiente apenas, inicial, de los textos de historia, que fue, repito, una más de las pasiones de don Justo. Los libros que escribió para que fueran libros de texto en las escuelas mexicanas, sus elementos de historia general, repito, sus elementos de historia patria, su catecismo de historia patria y sus cuadros de historia patria. Están en este libro, que es el tomo 9, que nada más tiene la friolera de 510 páginas, de pura historia a nivel educación básica. Porque además, don Justo se dio el tiempo de escribir su historia de la antigüedad. Esta historia de la antigüedad, que es el tomo 10, ya es una obra muy erudita, muy profunda, de 530 páginas, en donde narra, explica, expone la historia de la humanidad en la etapa antigua, según las divisiones tradicionales que se utilizaban todavía hasta hace poco tiempo. Incluye la historia de Oriente, la historia de la India, la historia de Egipto, la historia de Asiria, la historia de los medos, la historia de los persas, por supuesto la historia de los helenos y de los griegos, la historia naturalmente de Roma, de los romanos, desde su fundación, pasando por la República, el Imperio y hasta el ocaso y las invasiones de los bárbaros, es decir, hasta el año más o menos 470-500 de nuestra era, es el libro de la historia de la antigüedad de Justo Sierra, porque repito, era un gran historiador también, además de muchas otras cosas. El tomo 10 está consagrado a su historia de la antigüedad. Y decidió continuar sus estudios históricos con el tomo que él llamó Historia General, que está en el volumen 11 de sus obras completas. Aquí son 600 páginas de Historia General, que en realidad abarcan, como continuación del anterior, desde la Edad Media, la alta y la baja, pasando, naturalmente, por el Renacimiento, por el modernismo, por la Reforma Protestante, por los absolutismos y la época barroca, por supuesto todo el siglo XVIII, énfasis en la Revolución Francesa, énfasis en la Revolución de los Estados Unidos de América, énfasis en la etapa napoleónica y naturalmente ya todo el desenvolvimiento posterior de los nacionalismos europeos de todo el siglo XIX. La historia general de don Justo Sierra, que también se ve que le metió tiempo, esfuerzo, pensamiento, dedicación en 600 páginas, está también incluida en sus obras completas, en este caso en el volumen número 11, La Historia General. Repito, era un gran, pero gran historiador don Justo Sierra. Lo demuestran, pues, sus obras, las que escribiera para hacer libros de texto, pero también estas dos, la historia de la antigüedad y esta historia general,
que hacen ver que don Justo le daba un valor importantísimo al conocimiento del pasado. Quizá por eso me agrada tanto, porque pues es un hombre de pensamiento completo, que buena parte de él está dedicado a la historia. Y miren, precisamente escribió un libro de historia de México que él incluyó en la colección que don Porfirio Díaz mandó publicar, que se llamó México, su evolución social, para abrir el nuevo siglo, el siglo XX. Don Justo Sierra se hizo cargo del capítulo que él llamó, que es todo un libro en realidad de casi 400 páginas, Evolución política del pueblo mexicano. La evolución política del pueblo mexicano, que incluye naturalmente la época antigua, las culturas originarias, naturalmente la cultura azteca con mucho énfasis, la conquista, la época virreinal, la independencia, la República Inicial Mexicana, las invasiones, la época de la Reforma, la intervención francesa y lo que él llama nuestros días, que es, desde su punto de vista positivista, ya la culminación de los pasos que México dio hacia la paz, el orden y el progreso. Esto está en el tomo 12 de sus obras completas, que es la parte correspondiente, repito, de la magna obra porfiriana que se llama México, su evolución social. La historia le correspondió a don Justo con esta evolución política del pueblo mexicano. Un libro interesantísimo e insisto que vale muchísimo, muchísimo la pena. Es en realidad su obra completa de historia de México, su obra máxima en la que narra, siguiendo, fíjense bien, siguiendo una especie de matriz positivista, la filosofía que estaba en boga en su tiempo, la que se había generado en Francia y que llegó aquí a México gracias a Gabino Barreda y que después el propio Justo Sierra literalmente se impregnaría de ella. Esta es la historia de México desde el punto de vista de don Justo en la evolución política del pueblo mexicano. Y en 1906, ya siendo él ministro de Educación Pública, cuando se conmemora el centenario del natalicio de Benito Juárez, también escribió este otro libro, muy vasto, igualmente de 500, casi 600 páginas, 578, que se llama Juárez, su obra y su tiempo, que es una de las clásicas biografías de don Benito Juárez. Una biografía muy completa, muy seria, crítica también, pero además que pondera perfectamente bien la obra de Benito Juárez, y un libro que él empezó con mucho entusiasmo, pero que escribió 2/3 partes de él, la última parte, la parte final, a partir, digamos, de la victoria sobre el imperio, gracias a que en Estados Unidos se dieron las cosas afortunadamente para poder presionar a Francia y que en Europa al mismo tiempo los franceses fueron derrotados en la famosa batalla de Sadowa. Bueno, esto es importante porque recibió la ayuda de otro gran pensador y filósofo, escritor e historiador mexicano, don Carlos Pereira, que culminará los últimos 3 capítulos de este libro. ¿Por qué? Porque a don Justo ya no le daba tiempo, ya era ministro de Instrucción Pública y entonces tuvo que recurrir a la obra como coautor de la parte final de don Carlos Pereira, pero es un libro valiosísimo e importantísimo de Juárez, su obra y su tiempo, también de la autoría de don Justo Sierra. Como ven, un autor completo, pero entre sus pasiones máximas, la historia. Bueno, él mismo daba clase de historia en sus mocedades en la preparatoria nacional. Era maestro de historia, le encantaba dar clase de historia. Casi casi como a mí, diría yo, ojalá fuera yo como él. Naturalmente, en sus obras completas, el tomo 14, está dedicado a lo que se llama epistolario y papeles privados. El tomo 14 son sus cartas personales, sus documentos personales privados.
Aquí tiene una colección enorme de centenares de personas con las cuales se escribía cartas, porque además de escribir todo lo demás que ya vimos, también tenía tiempo de escribir cartas a su esposa cada vez que salía de viaje, pero también a sus amigos como a Federico Gamboa, o a corresponsales que tenía en Europa famosísimos, como don Rafael Altamira y Crevea, quien invita a que venga a México a la inauguración de la universidad, un sabio español, o otro amigo español que tenía, otro sabio filósofo de primera línea, don Miguel de Unamuno, o bien a los maestros que había traído de Alemania para que crearan el sistema educativo mexicano como don Leopoldo Kiel, o bien a su amigo de toda la vida también, compañero de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores, don Ignacio Mariscal, o cartas a su maestro, todavía en vida, Ignacio Manuel Altamirano, o bien a su discípulo Ezequiel Chávez, que será su subsecretario y que además también será el primer rector de la Universidad de México, o una carta juvenil que en 1870 el propio Justo Sierra le escribe y le envía a Benito Juárez, al presidente de la República. Las cartas privadas, su correspondencia con personajes de seguramente de su afecto, de su interés, de su admiración, las cartas que don Justo les escribía. Está en el tomo 14 de Epistolario y Papeles Privados. Como ven, pues se trata de un hombre que pasó literalmente su vida entera escribiendo. Pero aún no terminamos. Miren, el tomo 15 está dedicado fundamentalmente a su correspondencia, sus cartas, su intercambio epistolar de don Justo Sierra con Porfirio Díaz. Todas las cartas que se escribieron mutuamente Porfirio Díaz y Justo Sierra. Y es curioso, a pesar de que vivían los dos en la Ciudad de México, seguramente no tenían disponibilidad de tiempo para verse, y entonces se escribían mensajes, se escribían cartas. Justo Sierra y el presidente Porfirio Díaz. También aquí está completa la correspondencia que sostenía con otro gran personaje de su tiempo, don Mariano Riva Palacio, el papá de don Vicente Riva Palacio, un hombre que fue importantísimo en la juventud del propio Justo Sierra, quien tenía una gran admiración, y se ve que era correspondido por la amistad de este hombre ya para entonces muy mayor. Pero también está toda la correspondencia que sostiene con quien en ese momento fue, durante mucho tiempo, en la época de don Porfirio, al principio secretario de Hacienda, después embajador de México en los Estados Unidos fundamental, don Matías Romero. Con don Matías Romero sostiene una enorme correspondencia. Se escriben constantemente don Justo Sierra y don Matías Romero. Y aquí también se incluye un capítulo amplísimo con la correspondencia de ida y de regreso de las cartas que se escribía don Justo Sierra con el gran poeta nicaragüense y diplomático también, Rubén Darío, el creador del modernismo. Rubén Darío, que era amigo personal de Justo Sierra. Lo había conocido en París cuando don Justo fue enviado por don Porfirio para representar a México en Exposición Universal del año de 1900, y a partir de ahí se va a iniciar una amistad muy cercana, muy estrecha entre el propio Justo Sierra y el gran poeta Rubén Darío. Así que aquí hay otro segmento, otro sector de correspondencia que también abarca 290 páginas, con personajes importantísimos como Porfirio Díaz, como Mariano Riva Palacio, como Matías Romero o como Rubén Darío, el gran poeta. Luego publicaron el tomo 16, que le llamaron Obra Dispersa. Obra dispersa, ¿por qué? Porque fíjense, ya habían recopilado hasta ese momento 15 tomos y de pronto, en archivos diversos, en archivos privados, en otros lugares, aparecieron pues todavía más obras de don Justo Sierra. Por ejemplo, en periodiquitos que nadie conocía aparecieron poemas originales de don Justo
aquí lo recopilaron. En otros periódicos por ahí, sobre todo del interior de la provincia mexicana, aparecieron artículos que seguramente los mandaba y también aquí los publicaron. Aparecen también otros discursos que dio en ocasiones muy diversas a las que ya se habían recogido y que no se encontraban disponibles y de pronto aparecen, aquí los incluyeron. También algunas cartas, sobre todo a su esposa y cartas a la familia, que no se habían recogido en los papeles privados y que aparecieron después seguramente en archivos familiares, aquí también los recogieron. Así que todo lo que faltaba, todo lo que por ahí había, desperdigado y seguramente desconocido en estos años, este libro ya es, fíjense ustedes, este ya está publicado en el año 1994, pues dieron un paso más y encontraron todo esto, todo este material inédito y también se publicó. Y el último libro, que esto sí corresponde a una apertura de archivos posterior, porque es una correspondencia privada que hasta 1996 se pudo disponer de ella, es la correspondencia de don Justo Sierra, nada más ni nada menos que don José Ives Limantur, el famoso secretario de Hacienda de don Porfirio, el creador, el autor del milagro económico mexicano de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando México equilibró su balanza, cuando equilibró su crédito externo, cuando empezó el progreso material, el desarrollo económico mexicano. Bueno, don José Ives Limantur, que es compañero de gabinete de Justo Sierra, y que, fíjense bien, es el rival políticamente hablando de don Justo porque es el que cuida las finanzas nacionales y evidentemente don Justo es el que va a derrochar las finanzas nacionales para gastar en escuelas y en educación. Bueno, los pleitos, todos muy caballerosos por supuesto, todas las discusiones, los debates que tienen don Justo Sierra como ministro de Instrucción Pública y don José Limantur como ministro de Hacienda están en esta correspondencia. Valió la pena esperar hasta que se abrió el archivo personal de don José Limantur y aparecieron todas las cartas que le mandó y las que Limantur le respondió a Justo Sierra, en lo que el tema central es el tema de toda la vida y de la historia de México en materia de finanzas públicas. Se discute cuánto se debe gastar en materia de educación. Así que es un tomo importantísimo que permite examinar las propias dificultades, los problemas a los que se enfrentó Justo Sierra para poder crear y después hacer que funcionara el Ministerio de Instrucción Pública que le confió el general Porfirio Díaz. Esto abarca el tomo 17 de las obras completas de don Justo Sierra, repito, su correspondencia con José Ives Limantur, el gran también ministro de Hacienda. Debe haber sido una época fabulosa el estar presentes en estas discusiones, seguramente con don Porfirio como mediador o como quien da la respuesta final, pero los planteamientos de Justo Sierra y seguramente a veces los rechazos o las aceptaciones de Limantur de gastar dinero en las aventuras educativas de don Justo, como crear escuelas por todo el país, como crear bibliotecas, como crear bellas artes, centros de enseñanza de las bellas artes, como publicar los libros. Todo esto debe haber sido motivos de debates interesantísimos entre Justo Sierra y José Ives Limantur. Así que, como ven, las obras completas de don Justo Sierra abarcan nada más ni nada menos que 17 volúmenes. El menor de ellos, en tamaño, es este último que hemos comentado de su correspondencia con José Ives Limantur, que casi llega a 300 páginas. Todos los demás, los otros 17, son entre 400, 500 y hasta 600 páginas. Miles de páginas, miles de palabras, miles de horas son las que empleó este hombre, Justo Sierra, para escribir tanto, tantísimo. Nuevamente vuelvo a lo que comentaba yo al inicio del programa. Estamos frente a un gran pensador que es tan gigante, tan enorme su pensamiento, que decide plasmarlo por escrito, en papel, con pluma o con lápiz,
a mano porque no había otro medio. Y es un hombre además también que tiene como principal motivación de su vida la educación y que además le da tiempo de otros afanes como algunas poesías, como ser un orador y dar discursos, como escribir y debatir sobre temas constitucionales, o bien la historia. La historia como una de sus pasiones, la historia del mundo y la historia de México. Pero además también como un viajero que sabe narrar sus experiencias, pero además también como un corresponsal que le escribe a su familia, le escribe a sus amigos o le escribe a sus superiores como Porfirio Díaz. Estamos frente a quizás el más importante, hoy la palabra es intelectual mexicano, de toda la historia de nuestro país. El hombre que tuvo además la idea genial de convertir la educación en México en una tarea fundamental del Estado mexicano. Una tarea además también de corresponsabilidad con los particulares, pero en una tarea de la cual depende el futuro de México, la educación. Así lo pensó don Justo Sierra, al cual le hemos dedicado este programa porque, insisto, ya en ocasiones anteriores habíamos hablado de otros dos sucesores de él en la titularidad de esa importantísima dependencia que es la Secretaría de Educación Pública. Uno de ellos, José Vasconcelos, también otro intelectual pensador y escritor consumado, y el otro, nada más ni nada menos que don Jaime Torres Bodet, quizás el que consolidó el sistema educativo mexicano iniciado o pensado por don Justo, y que es también un poeta, un filósofo, un historiador, un novelista, un memorialista que nos dejó sus fabulosas memorias, de las cuales allá en diciembre pasado platicamos acerca de él. Afortunadamente en México, algunos otros secretarios de educación pública también han sido pensadores. Pienso, por ejemplo, en José Ángel Ceniceros, que fue secretario de Educación Pública en los tiempos del presidente Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines. O pienso también en Alonso Lujambio, que fue también escritor, pensador, historiador, y que publicó varias obras, que lo fue en los tiempos del presidente Calderón. Pero fuera de ahí, han sido ya muy pocos, pero muy pocos, los secretarios o las secretarias de educación pública de este país que han escrito algo. Recientemente Otto Granados también ha publicado algunos libros, pero fuera de ellos, la gran mayoría de los secretarios de educación pública, sobre todo de los últimos tiempos, pues no han publicado nada y no se han destacado precisamente por ser pensadores, por ser escritores, por ser educadores. Y el ejemplo de don Justo, que es el primero de ellos, es fundamental, porque literalmente consagró su vida a pensar, a escribir y a educar. Y de paso, le dio tiempo para ser historiador, para ser poeta, para ser cronista, para ser articulista de debate, para ser pues un memorialista que narra sus viajes. De todo eso le dio tiempo a don Justo Sierra. Una vida entera. Él nació en 1848, va a morir en 1912, apenas 60 y tantos años de edad, y ya había escrito tanto, había pensado tanto, había hecho por México tanto y tan importante. Es sorprendente cómo quizás ahora, con las tecnologías modernas, no hay quien todavía pueda empatar ni seguir apenas los pasos de la enorme cantidad de producción escrita que dejó don Justo Sierra, a quien pues hemos dedicado este programa a propósito, primero, por una especie de falta mía, que no había tenido la prudencia de hablar de él cuando ya había hablado de otros de sus sucesores, Vasconcelos y Torres Bodet, me faltaba don Justo, pero segundo, para que veamos cuál fue el tamaño enorme de quien dio el primer y más serio impulso a la educación en México.
Ojalá tengamos la oportunidad de ver todavía nuevos secretarios de Educación Pública con estos alcances y estos tamaños de pensamiento y de obra. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana.